Yo era hetero hasta que lo conocí a él. Y así fue como yo me di cuenta que me gustan los hombres. Hola amigos, bienvenidos a Confesiones con Carlos. Y esta es una de esas experiencias, amigos, de primeras veces que a muchos nos encantan. Y es más, es de esas historias que se tratan de jóvenes y maduros, lo cual hace que esto sea todavía más picante. Y si quieres saber cómo sucedieron todas estas cosas y no quieres perderte ningún detalle, te invito de que te suscribas ahora mismo a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nunca cuando yo suba videos. Y bueno, sin más preámbulo amigos, vamos directamente a esta nueva aventura. Sean todos muy bienvenidos. Hola Carlos, mi nombre es Isaías y yo soy de Medellín, Colombia. La historia que les contaré sucedió hace 20 años. En ese tiempo yo vivía en Bogotá, trabajaba como taxista y tenía 30 años de edad. Fíjense que estaba casado y tenía 2 hijas. Para ese entonces yo me consideraba totalmente hetero. O bueno, al menos eso creía. Fíjense que ya había tenido varias oportunidades de estar con hombres, pero no me gustaban. En realidad yo no le hallaba el rollo, no le encontraba gusto a eso, aunque en realidad sí los respetaba mucho. Ese día yo estaba haciendo fila en el aeropuerto El Dorado para recoger a un nuevo usuario. Yo estaba parqueado como a 4 vehículos de mi turno, cuando de repente salió un señor como de unos 45 años de edad. Tenía un bigote bien bonito, amigos, muy bien vestido y se notaba que el hombre no era colombiano. O sea, se veía extranjero de lejos. Al salir, fíjense que pasó algo bien curioso. El hombre no se subió al taxi que le correspondía, sino que dejó pasar varios vehículos y cuando llegó mi turno, se subió al mío. Se me hizo algo extraño, pero dejé que pasara eso. En realidad, amigos, yo creo que esto fue cosa del destino, de casualidades, no lo sé. Pero de que ya estaba ahí con ese hombre, quien prácticamente fue con quien yo tuve mi primera experiencia, ahí estaba. Bueno, el señor me dice que si lo llevaba al hotel El Parque, que quedaba en el centro. Me comentó también que venía a Colombia por cuestiones de trabajo y que él era del Reino Unido. Hablaba el español un poquito mal, pero en realidad se le entendía lo que decía. Luego viene él y me dice que si me podía contratar por una semana para que yo lo anduviera transportando y así lo llevara a un pueblo que queda bastante cerca de Bogotá, que se llama Guatavita. Me dijo que ahí en ese pueblo se reunían varias personas que eran jefes, así como de diferentes países, y que iban a un congreso o algo así. Negociamos el precio de mi servicio, ¿verdad? Y quedé en que iba a estar en el lugar donde él se iba a hospedar a las 7 de la mañana el siguiente día. Y así fue. A la mañana siguiente estuve muy puntual para poder llevarlo a Guatavita. Les comento, Guatavita es el pueblo de donde se deriva la leyenda del Dorado y su laguna, y de ahí el nombre de nuestro aeropuerto. Y bueno, al llegar al pueblo, fíjense que el evento era en un hotel. Ya habían llegado algunos de los otros jefes y nos acomodaron de tal manera que las habitaciones de los jefes eran en un lugar y las de los conductores iba a ser en otra. Pero en eso, fíjense que él, mi cliente, se opuso. Dijo que el conductor de él se quedaría en la habitación de al lado, de la suya. La encargada pues no tuvo más opción que aceptar. Y así fue. Yo desempaqué mis maletas y todo así en la habitación justo que estaba a la par de la suya. Bueno, fíjense que ese día justamente nos fuimos a conocer la laguna, que por cierto yo tampoco conocía.
y también fuimos a la represa y luego nos fuimos al casco urbano. Llegamos súper cansados al lugar a donde nos íbamos a hospedar y fuimos directamente a la cama, cada quien a dormir. Al día siguiente, toda la mañana, él iba a estar en reuniones hasta como a la 1 de la tarde más o menos. Y cuando quedó libre, me pidió que lo llevara a conocer pueblitos de la sabana. Y así hicimos. Él, fíjense que todo el tiempo fue súper amable conmigo, como ningún hombre había sido. Me preguntaba que si tenía hambre, si tenía sed, que si quería una cosa o si quería lo otro, que si se me antojaba comprar algo de lo que vendían ahí en ese pueblo. Y bueno, ya al terminar el día, me pregunta que si me gustaba tomar alcohol, ¿verdad? Y yo le dije que sí. Me dijo él que qué tipo de bebida tomaba. Y yo le dije que aguardiente. Entonces en esas, él compró una botella y la llevamos hacia el lugar a donde nos estábamos quedando. Al llegar a la habitación, comenzamos a beber. Ya así algo tomados, amigos, él se comenzó así como a poner un tanto cariñoso conmigo. Y de repente, amigos, como que tomó así demasiada confianza y me colocó su mano así en mi pierna. Yo me quedé como un poquito bloqueado, amigos. Algo incómodo, la verdad, atónito. Me ofendí de tal manera que me salí del cuarto un poco molesto, porque en realidad yo no sabía qué pensar. Si esto había sido producto de los efectos del aguardiente, o era que a él le gustaban los hombres y le gustaba ese rollo, no lo sé. Pero yo pensaba que mi cliente era un tipo sumamente varonil y que cualquier cosa menos esa. Bueno, pasó toda la noche y a la mañana siguiente vino él y me pidió disculpas. Me dijo que si a mí no me gustaba eso, que no había ningún problema y que siguiéramos trabajando con total normalidad, que no había pasado nada. Y bueno, así hice, amigos. Estuve súper tranquilo con él y esa misma tarde lo mismo. Fuimos a varios pueblos de la sabana y él se portó todavía más atento y amable conmigo. Al finalizar la jornada, compramos nuevamente aguardiente y comenzamos a beber ahí en el cuarto. Ya al calor de las copas y cuando ya casi nos habíamos terminado la botella, fíjense que volvió a hacer lo mismo que la noche anterior, pero esta vez él fue un poquito más allá. En vez de colocar su mano a donde le había puesto el día anterior, se dirigió directamente ahí justamente donde ustedes están pensando, amigos. Yo no sé si es que en esta ocasión yo estaba como un poquito más borracho o más alegre, no lo sé, pero fíjense que esta vez yo no dije nada. Dejé ver hasta dónde llegaba él y pues este señor no desaprovechó para nada el tiempo. De poquito en poquito así fue tratando como de desenvainar la espada, amigos, hasta que de repente, ¡chas!, logró su objetivo. Tenía ahí ya el muñeco totalmente fuera ya de su envoltura, amigos, y él comenzó a hacer cosas que yo en realidad no me esperaba. Fue algo tan extraño lo que pasó, amigos, pero yo hasta cierto punto me comencé a sentir cómodo y yo dejé que hiciera pues lo que él quisiera hacer, pero eso sí, nada más dejé que jugara con el muñeco y solamente por ahí. Yo no estaba así como esperando de que él me procediera o que hiciera algo por donde no debía, ¿verdad? Así es que yo lo dejé que prácticamente se diera gusto. Fíjense que fue algo tan intenso, amigos, que yo quedé como temblando. Incluso las piernas me hacían así, me temblaban demasiado. Y aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Después de eso, yo me fui para mi cuarto pensando en qué acababa de pasar. Y a partir de ahí, me pasaba algo bastante extraño, amigos. Fíjense que cada vez que lo veía, así fuera de lejitos, amigos, o a distancia,
yo sentía que me emocionaba. Y el muñeco se me ponía tan, pero tan inquieto, amigos, de tal manera de que se me notaba a veces que ese muñeco estaba bien despierto. Hasta cierto punto fue incómodo porque yo tenía así como que disimular para que nadie se diera cuenta. Los días restantes me hacía él unos muy buenos guauis, amigos. Lo hacía por la mañana, después lo hacía al mediodía y al finalizar la tarde o la jornada lo hacía en la noche antes de irnos a dormir. Esa semana me la pasé súper genial como ninguna otra. Todo lo que viví con este señor extranjero fue increíble, amigos. Y el último día, cuando él ya tenía que regresarse a su país, cuando íbamos de camino al aeropuerto El Dorado, me dijo que si yo quería que me fuera con él para su país, que me fuera para allá. De hecho, no me lo estaba preguntando, amigos. Él me estaba pidiendo de que me fuera con él. Que él me iba a conseguir todos los permisos necesarios para poder estar en su país y que al llegar yo tenía ya trabajo y que tenía vivienda segura. Pero en eso, bueno, fíjense que sí fue bien tentadora la propuesta y me llamó mucho la atención, amigos, pero yo le dije que no, porque no podía dejar mi vida acá en Colombia, que tenía esposa y 2 hijas, que estaban todavía bastante pequeñas. Y para irme a un país a donde ni siquiera hablan mi idioma y yo mucho menos hablo inglés, le dije que no, ¿verdad? Pero que de todas maneras muchas gracias por haberme ofrecido esa oportunidad, ¿verdad? Y por su amabilidad. Fíjense que yo considero, amigos, que a uno no es que lo vuelvan gay, sino que más bien a uno le despiertan ese instinto. Y que hay hombres que nunca han probado porque quizás no ha llegado el indicado a ellos. Alguien que sea capaz de despertar ese instinto como me pasó a mí. Pero ese nada más es mi punto de vista. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y bueno, amigos, hasta ahí llega la historia de ahora. De verdad que me encanta que me comenten este tipo de pasadas, este tipo de experiencias que ustedes viven con sus primeras veces. La verdad es que es muy emocionante y qué bueno que al menos él, aunque ya sea a sus 30 años, bueno, no sé si estaba como muy mayor, ¿verdad? A los 30... Yo creo que él siempre había sabido de que le gustaban los hombres, pero este señor llegó a moverle el tapete, llegó como a moverle el piso, como dicen, ¿verdad? Y logró pues despertar ese instinto que él menciona ahí en la historia. Y qué bueno de que le diste chance. Qué mala onda que la primera vez le tuviste que salir así tan rudo, tan molesto y pues él nada más quería darte una ayudadita, amigo. Solo quería, pues, deslactosarte y darse gusto él ahí con un colombiano que dicen que ustedes los colombianos sí son bien arrechos, amigos. Son bien prendidos. Y bueno, me encanta. Muchísimas gracias por haberme comentado esta historia. Y por cierto, si ustedes tienen alguna historia que contar o que compartírmela, por favor, escríbanme a confesionesconcarlos@gmail.com, que yo ahí voy a estar. Ahí siempre recibo todo lo que ustedes me mandan, ¿verdad? Incluso fotos. Algunos hasta me han mandado videos de evidencia de lo que hacen con sus conquistas y eso me fascina, amigos. Así que nada, ahí les queda el relato. De verdad espero que les haya gustado muchísimo y si fue así, dejen su bonito like en este momento, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho, por favor, porque miren que Confesiones con Carlos está creciendo cada día más y más y más. Y todo esto es gracias a ustedes y a todo su apoyo que me dan, amigos. Así es que muchísimas gracias, los aprecio demasiado. Y ya sin más que agregar, amistades, nos vemos en el siguiente video. Un montón de besos y muchos abrazos a todos.